cómo está trabajando con el plantel de Atlanta, con la cuarentena, cómo es la planificación diaria a los trabajos. Mira, Lucas, nosotros consideramos que, a ver, en una primera instancia no sabíamos bien cuál iba a ser el desenlace de todo esto, te estoy hablando allá por marzo, entonces iniciamos con un periodo de mantenimiento. Después nos dimos cuenta que iba a ser para rato, entonces suspendimos el periodo de mantenimiento y ya elaboramos una planificación que de manera progresiva nos dé la posibilidad de cuando empezábamos a entrenar continuar un trabajo. Para mí es un punto importantísimo que, que discrepo con las personas que piensan que este es un tiempo perdido y que abocar todo al comienzo de los entrenamientos. Nada es similar a entrenar en una cancha, nada. Pero si nosotros llegamos a entrenamiento, al primer día de entrenamiento en un punto, no es lo mismo que nosotros lleguemos a 4 o 5 puntos el primer día de entrenamiento. Entonces, para contestarte y sintetizarte la respuesta, el primer día de entrenamiento buscamos continuar con un trabajo que empezó los primeros días de abril. Es muy interesante lo que me dice Fabián, porque yo he hablado con algunos jugadores, ¿no? Con respecto a la reanudación de los entrenamientos en un campo deportivo, y lo que más les preocupa a ellos es la adaptación nuevamente al contacto de la pelota en un terreno de juego, más allá de que obviamente el futbolista no es que se olvida de jugar, pero sí de adaptarse. ¿Cómo maneja eso? ¿Qué implementa con los juegos con la pelota en estos entrenamientos? Mira, nosotros empezamos trabajando en el área de preparación física solamente y a los 15 días, te estoy hablando un poquito más, principios de mayo, empezamos a trabajar con pelota. Empezamos a hacer todos trabajos que tienen que ver con técnica individual para que se entienda. Control, pase, conducciones, gambetas, dominio, todo lo que el jugador utiliza permanentemente cuando tiene que hacer una ejecución. Y simular los tiempos de un entrenamiento en cancha o de un partido. O sea, que entre el control y el pase no se tome toda la libertad del mundo. Siempre simular que está trabajando con una marca encima. Entonces, control y pasar, control y pasar, control y pasar, control y pasar. Repito, no es lo mismo que entrenar con los compañeros en la cancha, pero tampoco cuando llegan al primer día de entrenamiento, tampoco van a ser 4 meses que no toca una pelota. Claro. Y otra cosa más, el ambientar el cuerpo, el correr en un espacio, no es lo mismo que manejarte en base a un elemento, en base a la pelota. Entonces vos tenés que hacer diferentes arranques, diferentes cambios de dirección, diferentes frenos, diferentes arranques en base a una pelota. No es lo mismo. Claro. Pero ¿qué pasa? Acá para mí, hay una responsabilidad muy grande de los conductores, porque es muy difícil para el jugador de fútbol poderse imaginar ese tipo de situación en la casa. Tal cual. Entonces nosotros lo que buscamos es generar un clima. Primero fuimos francos con los futbolistas al principio y le dijimos, muchachos, nosotros tenemos, lo mismo que te estoy diciendo a vos, se lo dije a ellos. Tenemos que continuar un trabajo cuando empecemos a entrenar. Entonces, está en nosotros. O le damos una actitud negativa y superficial a todo esto, como diciendo, y bueno, hago lo que puedo, porque no hay término medio acá. Acá está una manera fastidiosa de trabajar haciendo lo que se puede porque no queda otra, o trabajar al máximo de acuerdo a las posibilidades. Bueno, nosotros estamos trabajando al máximo de acuerdo a las posibilidades. Y Fabián, está bueno lo que dice, ¿no? De seguir manteniendo. Perdóname, Lucas, Sí. perdóname, pero es lo mismo que vos, que vos o cualquier persona que está en cuarentena encara su vida. Vos podés, como periodista, no hacer nada o utilizar el tiempo en
crecer, en mejorar, en aprovechar el tiempo de alguna manera. Bueno, nosotros en realidad, en base a nuestra profesión, estamos haciendo eso. Claro, tal cual, tal cual. Por eso está bueno lo que menciona Fabián. ¿Y se imagina ya cuando vuelvan los entrenamientos en cancha a seguir la estructura de lo que venían haciendo antes de la pandemia, pero focalizando al sistema de juego, adaptando nuevamente a los jugadores que venían entrenando en sus casas, ya acoplado al juego en equipo? Sí, claro, sí, sí. Mira, nosotros todo lo que estamos haciendo de manera individual, siempre estamos enfocados en la conducción, darle mensajes al jugador que se imagine esa secuencia en cancha. Lo que está haciendo en campo, perdón, en las casas, en cancha. Es admirable lo que están haciendo estos muchachos. Es admirable. Desde la actitud, desde la precisión y desde la intensidad. Y quiero recalcar y remarcar el acompañamiento terrible de la familia. Las familias, nosotros invadimos los interiores, los patios. La verdad que hay un acompañamiento de las familias muy, muy, muy bueno y es admirable. ¿Y qué hacemos para que sea esto cada vez más real, más similar al juego en sí? Tenemos 3 estímulos, o entre 2 y 3 estímulos semanales de análisis de video, o sea, no vamos dejando de lado la idea genuina de juego que tiene el equipo. Por eso, como te dije, nosotros lo que buscamos hacer ya en nuestra cabeza, esperando los protocolos, el protocolo, los protocolos o las medidas protocolares que se van a tomar en base a cómo se puede entrenar, nosotros ya tenemos en la cabeza y tenemos, es más, hay bosquejos hechos de cómo trabajar ya desde el primer día de entrenamiento. Es importante. Fabián, vamos a pasar un poco a la etapa de jugador para sacar también algunos conceptos. Y a mí lo que siempre me gusta hablar con los técnicos es con respecto a la evolución del fútbol, ¿no? Porque para saber yo también, para aprender, y quiero trasladarlo a usted a esos primeros años, donde jugó en Argentino de Quilmes, donde fue goleador. ¿Qué cambios fue notando usted al día de hoy, ¿no? Como director técnico, con respecto a esto de la evolución del fútbol? También puede ser cambios positivos como negativos. Y para mí son cambios, te contesto con el final, para mí son cambios positivos. Está bien que yo tengo una mirada diferente. La primera equivocación que comete el fútbol, para mí, son siempre opiniones de Fabián Lisa, no tengo la verdad absoluta ni soy el dueño del fútbol. El primer error que comete el futbolista es cuando ya transcurre muchos años de ser jugador de fútbol y piensa que ya está preparado para tener una mirada técnica, una mirada de conductor. Y no, es un mundo diferente, es un mundo totalmente distinto, porque el jugador de fútbol, más allá de que tenga años jugando, se mira a él, porque necesita mirarse él, porque tiene que actuar él. ¿Cómo hace para tener un paneo generalizado de lo que pasa en el campo mirando a sus compañeros? O sea, ya, y un montón de cosas más. Yo como conductor tengo que saber cómo están todos. Entonces yo tengo una mirada distinta a la que tenía como futbolista. Lo que sí te puedo decir que el fútbol evolucionó, se modernizó en cuanto a las necesidades actuales. Un futbolista tiene que ser mucho más, por ejemplo, en nuestro plan de juego, tiene que tener aptitudes para el juego ofensivo, juegue en la posición que juegue, y para el juego defensivo. Todos los jugadores tienen que trabajar en la generación de juego y en la recuperación. Eso no pasaba antes. Es como que los jugadores de ataque atacaban, más que nada, y todo lo que podían hacer defendiendo era más que nada un impulso individual, y los defensores y la gente que jugaba del medio hacia atrás defendía y se insertaba en el funcionamiento ofensivo muy poquito. Eso se unió ahora, se adjuntó. Entonces, ya tiene un cambio generalizado en esto que te estoy diciendo yo. No es un detalle. ¿Por qué?
Porque si vos tenés la necesidad como director técnico que tu equipo o tus jugadores funcionen de esa manera, tenés que entrenar de esa manera. Y los entrenamientos de antes eran distintos. Eran más básicos, más clásicos, más mucho protagonismo del preparador físico, los primeros días de la semana y una práctica de fútbol o dos prácticas de fútbol llegando a la competencia. Yo ahora mi preparador físico tiene protagonismo todos los días de la semana. Y nosotros, los directores técnicos que estamos en el cuerpo técnico, tenemos protagonismo todos los días de la semana. O sea, todos los jugadores pasan por mí todos los días. Claro. Eso cambió, eso cambió. ¿Y la tecnología ayudó mucho, Fabián? Sí, sí, sí. Sí, ayuda. Yo digo que todo es importante de acuerdo al lugar que uno le dé. A ver, ¿qué quiero decir? Que si yo, como conductor o el cuerpo técnico, se excede en toda la información que tiene de los rivales o todos los errores que ve en base a compactos de su propio equipo y quiere incorporarle al equipo propio o quiere que cuando jugamos contra un rival de turno darle toda la información que el rival tiene, me parece que es avasallar a los jugadores y en eso hay que ser muy selectivo. Primero, nosotros no podemos llegar al día del partido con la cabeza quemada. Es un error que yo cometí en el principio de mi carrera. Me gusta tanto trabajar que no llegaba entero al día del partido, y el día del partido es el día que más lúcido tengo que estar, porque tengo que mirar, tengo que observar. El fútbol es un deporte impredecible, o sea, vos te imaginas un partido de una manera determinada y se dio de otra, y pueden pasar y tenés que tomar decisiones en el momento, no improvisaciones, pero sí decisiones. Bueno, ahora conviene hacer tal cosa, y ahora conviene hacer tal aquella, o tal otra, y bueno, eso tiene que salir siempre desde un banco. Pero sí es importante la tecnología, la medición que tienen los futbolistas en cuanto a frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y bueno, y todo lo que generan los GPS, la filmación de los entrenamientos, el análisis del rival. A ver, yo le doy mucha importancia a eso. Nosotros debemos consumir todo lo que podamos, pero al jugador le tiene que llegar lo justo y necesario. Claro. Si nos excedemos con avasallar al jugador con información, no estamos haciendo nada más, estamos haciendo solamente cumplir con lo que nos propusimos nosotros, pero hay que ver lo que le llega a ellos. Y acá lo más importante, Lucas, no es lo que pueda saber Fabián Lisa, es lo que pueda asimilar el jugador. Claro. El otro día lo estaba escuchando a Julio Velasco, que la verdad tiene algunas definiciones que es para quedarte pensando todo el día. Él decía, si yo sé un 100% y al jugador le llega o el jugador asimila un 20% del 100% que yo sé, puede venir otro que sabe un 30% y logra que ese 30% le llegue al jugador, le está enseñando más que yo. Tiene razón. Claro. Muchas veces los entrenadores no estamos... lo que hay que hacer es evaluar continuamente qué es lo que el equipo está haciendo, no lo que nosotros le damos, sino lo que el equipo asimila. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso cierro la pregunta que vos me hacés. ¿La tecnología es importante? Sí, tiene un papel importante, siempre y cuando uno sepa dosificar lo que se le pueda transferir a los jugadores. Fabián, escuchando una nota de usted, creo que cuando asumen Cambaceres, me pareció algo interesante de que me lo explique. Usted mencionaba de que las categorías
habían características y que a su vez uno podía transferir otras características. ¿Me puede explicar eso? Sí, lo dije cuando me tocó trabajar en fútbol juvenil, lo Mm, dije cuando me tocó trabajar en reserva, en primera C, en primera B. Eh, hay rótulos que se le da a cada categoría y muchas veces el mensaje es, y bueno, hay que hacer lo que se puede. Entonces, ¿en qué se asemeja todo eso? En que, no, ¿cómo vas a bajar la pelota y a dársela a un compañero si los terrenos son irregulares y las canchas son chicas? Pero con esa manera de pensar, o sea, ¿qué sería lo contrario? ¿Me saco la pelota de encima? Entonces yo con esas frases que parecería que van ganando terreno con el correr de los años cada vez más, no coincido. Yo he trabajado en equipos donde las condiciones no eran las mejores bueno, por una cuestión lógica y los futbolistas intentan hacer al máximo lo que el entrenador les dice. Entonces, el jugador del ascenso sabe que si baja la pelota y se la da a un compañero, puede picarle mal, lo sabe, pero también lo entrena. Y cuando uno da mal un pase, jamás va a recibir una recriminación por parte del cuerpo técnico, porque yo no cuestiono el error técnico, porque el jugador no erra a propósito. El jugador erra porque, bueno, lógicamente después hay que detectar si continuamente comete errores técnicos, cuál es el motivo, pero, pero el error es parte del juego. A veces un jugador es reprobado porque erró un pase o porque o pateó al arco y la pelota se va afuera. O sea, el error es parte del juego. Entonces, yo lo que quise decir en ese momento fue que siempre y cuando uno esté convencido y le dé herramientas a los futbolistas, cualquier idea de juego se puede plasmar en cualquier categoría. Usted es profesor de educación física, Fabián. Yo quiero saber qué valor agregado le deja a usted esa profesión para trasladar algunas herramientas a hoy su labor como director técnico. Sí, muchísimo, muchísimo. Eh, yo digo que siempre quise ser director técnico, Mm, pero al principio, cuando tenía 26, 27 años, tenía otras curiosidades y hice el profesorado mientras estaba jugando al fútbol. Y después, claro, empecé a mirar el fútbol desde un lugar más profundo, no solamente desde lo que es táctica y estrategia, sino también desde todo lo que tiene que ver con la organización del entrenador, de plantearme objetivos, de planificar. En el profesorado tuve materias importantes como didáctica, pedagogía, fisiología, y eso me hizo a mí llegar como más entero al momento de dirigir. Y eso me ayuda mucho para ver el fútbol desde otro lugar y a darme cuenta de un montón de cosas eh, que tienen que ver con elegir un camino, elegir un objetivo y, y buscar llegar de la mejor manera. Por eso no me preocupan los errores, no me preocupan. A ver, eh, yo tengo que darle a los jugadores las herramientas para que los corrijan los errores, claro. pero lo que me preocupa cuando un error se repite, pero no que el error llegue, porque el error es parte del aprendizaje y el error es normal, sucede. Pero es muy difícil que un jugador de fútbol R. Seguramente que va a acertar más de lo que va a errar. Por eso lo que busco siempre es que se entrene y se busque jugar dentro de un clima de tranquilidad y de calma. Esta es una profesión muy estresante y nosotros tratamos de buscar ese equilibrio emocional justo y necesario. Tampoco ser pasivos, porque no, porque el fútbol no es eso, pero que el jugador sienta la tranquilidad de poder desarrollar. Un tipo cuando está
confiado y cuando se siente respaldado, se mueve libremente y eso es lo mejor que le puede pasar a un jugador de fútbol. Fabián, usted tuvo un paso por las inferiores de Gimnasia de La Plata. A mí siempre me gusta hablar con los entrenadores, siempre de las divisiones inferiores, que también digo que son formadores. Y quiero saber qué es lo más importante que hay que trabajar con un futbolista en desarrollo, que está ahí a 2 pasos de llegar a primera división, en cuanto a la preparación física y también a su vez el rol dentro de la cancha. Sí, hay que estimularlo, hay que formarlo. Una de las cosas muy importantes que tiene el fútbol juvenil es que no hay apremios, entonces vos podés trazarte varios objetivos a lo largo de la carrera del futbolista, desde novena hasta cuarta, y poder estimularlo en todas las áreas, sobre todo de la parte técnica. De la parte técnica, los primeros años, y después va disminuyendo esa preparación técnica y va disminuyendo la preparación técnica, un poco también la preparación física y se va acrecentando el área táctica. El área táctica, yo digo que uno de los principales falencias del futbolista en muchos casos es mucha gente lo atribuye al orden técnico, para mí no. Para mí todos los jugadores que hicieron juveniles, llegaron hasta reserva o que juegan en primera, todos están capacitados para poder darle la pelota al compañero, todos. Lo que hay que hacer es entrenárselo 500 veces por día y darle las herramientas para que tengan opciones de pase. Ahí está el problema. Entonces, para mí, muchos de los rendimientos se ven limitados, pero no por el área de preparación técnica, para mí es por el área táctica. Hay muchos futbolistas que no tienen variantes en sus movimientos. O sea, me muevo de tal manera, la pelota no me llega, porque el juego no se orientó para ese lado, porque mi marca me está marcando bien y no la toqué. Y no puede ser eso. El jugador tiene que tener variantes en sus movimientos. Cuándo profundo, cuándo abierto, cuándo cerrado, cuándo descendido. ¿Por qué? Porque vos al tener variantes en los movimientos, ¿qué haces? Estás obligando a tu marcador a tomar determinaciones. Y en esas dudas que puede generar el marcador, ahí el jugador recibe. Y todos los jugadores deben recibir. Todos los jugadores. Muchas veces inicia juego el marcador central. ¿Sí? Muchas veces se recupera una pelota por la presión del 9. O sea, esto es lo que te dije anteriormente. El fútbol es un todo. Necesita del trabajo de los 11. Muchas veces se genera una situación de gol por una salida limpia del arquero. Entonces, todas esas cosas se estimulan en el fútbol juvenil. Después, como yo le decía siempre, yo dirigí sexta un año, no, sexta 2 años y 2 años de cuarta y reserva. Y yo le decía siempre a los jugadores, ustedes tienen que tener todas las herramientas habidas y por haber, técnicas y todas las variantes tácticas dentro de la posición que ustedes ocupan. Después se tienen que acomodar a lo que, cuando jueguen en primera, se tienen que acomodar a lo que el entrenador de turno les pida. Por ahí va a haber un técnico que les va a pedir una salida limpia del fondo. Bueno, ustedes tienen que tener herramientas para poder hacerlo. Van a tener otro técnico que les diga que no quiere una salida limpia del fondo, que quiere juego directo. Bueno, tienen que adaptarse a eso, pero todas esas herramientas se les tiene que acercar a los futbolistas en la etapa juvenil. Y debe ser complicado, Fabián, también, por lo que me decís, ¿no? Porque el jugador se tiene que adaptar también a la funcionalidad del técnico de turno que le toca. Claro, pero el técnico de juveniles no tiene que tener los técnicos de juveniles tienen que trabajar muchísimo y estimular todo esto que yo te digo. No, tienen que hacer una preparación integral en un futbolista juvenil.
Claro. ¿Por qué? Porque vos imaginate lo que yo te estoy diciendo. Va un técnico que le gusta, formar futbolistas en lugar de técnicos fuertes. O sea, van a tener una planificación semanal, un cronograma semanal, de una estructura, más que nada de estructurarlos físicamente, resistentes y fuertes, que jugadores técnicos. Para mí es un error, porque ese jugador juvenil, el día que vaya a un equipo de primera y tenga que estar en una estructura donde necesite desarrollar sus elementos técnicos, no lo va a tener estimulado, porque, o sea, el técnico en juveniles no puede entrenar o formar a los jugadores de acuerdo a su gusto. Por eso, si vamos más atrás, yo diría que eso es al revés. Ahí tiene que haber una política institucional, un club que quiera futbolistas de determinadas características, contratar a un coordinador que entienda esa estructura, que el coordinador contrate entrenadores que cierren con esa línea. Eso sería un proyecto futbolístico.